La palabra arrepentíos does not mean no quiere decir to walk down front in a religious meeting, caminar hacia adelante en una reunión religiosa, bring up your past, traer y hablar de su pasado, cry about it, llorar por ello and feel bad. y sentirse mal. That is not repentance. Eso no es arrepentimiento. Now, you pastors, please go and do your research. Ahora ustedes, pastores, por favor, hagan sus investigaciones. The word repent means La palabra arrepentidos quiere decir change the way you think. cambie su mentalidad. The word repent means La palabra arrepentidos quiere decir change the way you've been conditioned to think. cambie la manera que usted ha sido acondicionado a pensar. The first thing Jesus attacks in his ministry Lo primero que Jesús ataca en su ministerio is your mentality. es su mentalidad. He says, change your mind. Dice, cambie su mente. Change the way they taught you to think. Cambie la manera que le enseñaron a pensar. Your education is wrong. Su educación está equivocada. He says, Jesus never said, I must preach the gospel. Jesús nunca dijo, yo debo predicar el evangelio. He did not say that. Él no dijo eso. Look at me. Míreme. He didn't see Calvary, the cross, Él no vio al Calvario, la cruz, as his priority. como su prioridad. It was important, Era importante. but he says, I came Pero dije, yo vine for the purpose of para el propósito de delivering back to man devolverle al hombre the kingdom of heaven. el reino de los cielos. That's the good news. Esas son las buenas You nuevas. can get the kingdom back again. Usted puede tener el reino otra vez. The cross Él no vio al Calvario, la cruz, as his priority. como su prioridad. The cross Él no vio al Calvario, la cruz, as his priority. como su prioridad. John was the cousin of Jesus. Juan era el primo de Jesús. He was 6 months older than Jesus. Era 6 meses mayor que Jesús. And Jesus made John his pastor. Y Jesús hizo a Juan su pastor. Why ¿Por qué did Jesus submit to John? se sometió Jesús a Juan? Because he became a disciple of John. Porque se convirtió en un discípulo What de is a Juan. disciple? ¿Qué es un discípulo? The word disciple La palabra discípulo is not a religious word. no es una palabra religiosa. It simply means Simplemente quiere decir student. estudiante. Write it down. Escríbalo. The Greeks had students. Los griegos tenían Plato had estudiantes. students. Platón tenía estudiantes. Socrates had disciples. Sócrates tenía discípulos. Aristotle had disciples. Aristóteles tenía The discípulos. Pharisees had Los disciples. fariseos tenían The discípulos. Sadducees had Los disciples. saduceos tenían discípulos. John had disciples. Juan tenía discípulos. Everyone had students. Todo el mundo tenía estudiantes. What made a person a student? ¿Qué hacía que alguien fuera un estudiante? Write this down. Escríbalo. Submission Someterse to the philosophy a la filosofía of their master teacher. del maestro. Their master teacher. Al maestro que enseñaba. A disciple Un discípulo is a student es un estudiante, who attaches himself el cual se une a to a certain teacher cierto maestro, because he wanted the teacher's thoughts. porque quería los pensamientos de ese maestro. So Jesus Así que Jesús could have joined the Pharisees. podía ser parte de los fariseos, He could have joined the Sadducees. podía unirse a los saduceos, He could have joined the se Herodians. podía unir a los herodianos, He could have joined the se Greeks. podía unir a los griegos, He could have joined the Roman se philosophers. podía unir a los filósofos But romanos. Jesus
put his eyes on John. Pero Jesús puso sus ojos en He said, Juan. I want your Dijo, philosophy. yo quiero tu filosofía. I want what you're teaching. Yo quiero que lo que tú I enseñas. believe in what you are Yo thinking. creo en lo que estás trayendo tú. What was John's thoughts? ¿Cuáles eran los pensamientos was John's de Juan? philosophy? ¿Cuál era su filosofía? What was John's message? ¿Cuál era su mensaje? Read it. Léalo. Matthew 3, Mateo 3, verse 1. versículo 1. In those days, En aquellos días John the Baptist came, vino Juan el Bautista preaching in the desert predicando en el desierto of Judea, de Judea, and saying, diciendo, repent, arrepentíos, for the kingdom of heaven porque el reino de los cielos is here. ha llegado. Y Jesús dijo, That's my thoughts. esos son mis I'm going to pensamientos. submit to that. Yo me someto a eso. I'm going to join that teacher. Yo me voy a unir a ese maestro. That's what I believe. Eso es lo que yo And he creo. submitted to John. Y se sometió a And he Juan. said, baptize me. Bautízame. Make me your disciple. Hazme tu I am discípulo. your student. Yo soy estudiante. Give God a praise. Dele gloria a Dios. When the airplanes hit the building in New York, Cuando los aviones le dieron al edificio en Nueva York, all the preachers started preaching. todos los predicadores comenzaron a predicar. Last days, Últimos días. the end of the world is here. Fin del mundo ha llegado. Get ready. Prepárese. Jesus is coming soon. Jesús viene pronto. Shut up. Cállese. I'm going to get in trouble now, Ahora me voy a meter en but problemas, I don't care. pero no me importa. Coming soon Viniendo pronto is not the message. no es el mensaje. Coming soon Viniendo pronto is not the gospel. no es el evangelio. Stop saying it. Deje de decirlo. Tsunami. Tsunami. 200,000 dead. 200,000 muertos. Get ready. Prepárese. Signs of the times. Señales de los He's tiempos. coming soon. Viene pronto. Pack your bags. Ya He's viene. coming. He's Viene. coming. Stop Viene. lying to the people. Deje de mentirle al pueblo. I dare you Yo le reto to prove me wrong. a que compruebe que estoy mal. Jesus. Jesús Never preached nunca predicó prosperity. prosperidad. He never preached Nunca predicó born again. ser nacido de nuevo. He only mentioned born again once. Solo mencionó ser nacido de nuevo una sola vez. He only mentioned born again once. Solamente menciona nacer de nuevo una vez. I repeat, Le repito, read your Bible. Read your Bible. lea su Biblia. He only mentioned Solamente menciona born again once. nacido de nuevo una And vez. he never said it Y nunca lo dijo to a multitude a la multitud. because that was not his message. Porque ese no era el mensaje. He only mentioned born again to an old man. Mencionó nacer de nuevo a un viejo. One man, Un solo hombre. 2 a.m. in the morning. A las 2 de la mañana. Because born again Porque ser nacido de nuevo was not the gospel. no era el evangelio. That's not the good news. Eso no es la buena nueva. And when this gospel, Y cuando este evangelio, Jesus never preached faith. Jesús nunca predicó fe. Our theologians Los don't teólogos know the kingdom. no conocen el reino. They taught me. Me enseñaron a I was mí. in their university. Yo estuve en la universidad. They taught me St. Augustine. Me hablaron de San Agustín. They taught me the Catholic Creed. Me hablaron el credo católico. They taught me hermeneutics Me enseñaron hermenéutica and homiletics. y homilética. No kingdom. Nada del reino. And they told me, Y me dijeron, you are now qualified to preach. ahora estás calificado a predicar. Preach what? ¿A predicar qué?
we get the mind of God about His will, we pray it. When we pray it, we give Him legal right to perform it. Yes. Let me define prayer for you in this show. Prayer is man giving God permission or license to interfere in earth's affairs. In other words, prayer is earthly license for heavenly interference. That's incredible. That is incredible. God could do nothing on earth. Nothing has God ever done on earth without a human giving him access. So He's always looking for that somebody. Always looking for a human to give him power, permission. In other words, God has the power, but you get the permission. God got the authority and the power, but you got the license. So even though God could do anything, He can only do what you permit Him to do. And upon all of you who Y sobre cada uno de ustedes, may you fulfill that dream. que cumplan ese sueño. What you are doing now is still too small Lo que estás haciendo ahora, pastor, aún es muy pequeño, because it's not what He showed you. porque no es aún lo que Él le ha mostrado a usted. You shall affect your government. Usted afectará e impactará su gobierno. Come. Venga, Your country, su país. you were born to change your country. Usted nació para cambiar su país. Not just a church. No solamente la iglesia. Lift your hands. Levante su Lift your mano, hands. por Quick, favor. quick. Lift your hands. Lift your hands. Lift your hands. The doors of politics Las puertas a la política shall open to you se le abrirán in 60 days. en 60 días. First of all, let me say that I pastor the largest church in my country. Primero que todo quiero decirle que soy pastor de la congregación más grande allí en Bahamas, en mi país. I did not inherit that ministry. Yo no heredé ese ministerio, We created that from 7 people. lo hemos fundado de 7 personas. It is the most influential church in the Es Caribbean. la iglesia de más influencia en el Caribe. So I understand a pastor. Yo entiendo al pastor entonces, But I'm also an advisor to my government. pero también soy consejero a mi gobierno. I'm also an official ambassador of my country. También soy un embajador oficial de la nación donde vivo. I also received the highest honor of the Queen of England. Y también he recibido el honor más elevado de la reina de Inglaterra. I'm also an advisor to 17 governments. Y también soy consejero a otros 17 gobernantes. I'm also a consultant for business También development. soy un consejero o uno que da consultas a los empresarios. And I personally own 5 companies. Y también soy dueño de 5 compañías. And I'm an author. Y soy autor. And I'm a happy husband. Y soy un esposo bien feliz. So the question is, La pregunta es, who am I? ¿quién soy yo? What am I? ¿Qué soy yo? Am I a consultant? ¿Soy Am I a businessman? un empresario? Am I an ambassador? ¿Un embajador? Am I a parent? ¿O padre? Am I a husband? ¿O un esposo? The Apostle Paul says, El apóstol Pablo dijo, you must become all things tiene que ser todo all men, a toda persona that you may win some. para que ganes algunos. The problem with the church El problema con la iglesia is the church is only one thing. es una sola cosa. And it trains the people to be one thing. Entrena a la gente a ser una cosa. The church is its own greatest enemy. La iglesia es su propio gran enemigo. It has blocked itself into a narrow vein. Se ha cerrado y se ha encajado en un camino muy angosto. Here's a shock. Esto es lo que nos The word choquea. that Jesus used, Jesús usó unas palabras, church, iglesia, ecclesia, eclesia, the Greek word, la palabra was griega, not invented by Jesus. que no fue inventada por Jesús. And he only mentioned the word once. Y esa palabra la mencionó una vez. Let me just repeat this. Déjeme repetir esto. Jesus Christ Jesucristo only mentioned the word church, solamente mencionó la palabra iglesia, ecclesia, eclesia, once. una vez. But every page Pero en cada of the página 4 Gospels, de todos los he mentioned the kingdom. mencionó el The reino, kingdom. el reino, The kingdom. el reino, The kingdom. el reino. The kingdom and the church are different. El reino y la iglesia es diferente. A kingdom Un reino is a country es una nación with a government. con un gobierno.
Ecclesia Eclesía is a word invented by the Greeks. es una palabra inventada por los griegos. And the Greeks were invaded by the Romans. Y los griegos fueron invadidos por los romanos. And Jesus was born in the Roman Empire. Y Jesús nació bajo el imperio romano. Where did the word ecclesia come from? ¿De dónde viene la palabra iglesia, The eclesía? Greeks were the first civilization Los griegos fueron la primera civilización to organize leadership thoughts. que organizaron los pensamientos de liderazgo. They were thinkers. Ellos eran pensadores. And they invented this word Y ecclesia ellos inventaron la palabra eclesía as a government agency. como una agencia de gobierno. The Romans called it the Senate. Los romanos llamaban senado. The Greeks believed Los griegos creían that a king que un rey was to appoint a council tenía que asignar un grupo de to consejeros distribute his thoughts. para distribuir sus pensamientos. And they called that council ecclesia. Y a ese grupo le llamaban eclesía. It ese was a consejo. government agency. Era una agencia de gobierno. Ecclesia. Eclesía. Only kings Solamente reyes could have ecclesias. tenían iglesias. So let's study why Jesus mentioned the word ecclesia. Estudiemos entonces por qué Jesús mencionó esa palabra eclesía. Where did the discussion begin? ¿Cómo comenzó la discusión? He began with a question. Comenzó con una pregunta. He said, who do men say that I am? ¿Quién dice los hombres que soy yo? The disciple says, Los discípulos dijeron, some say you are John the algunos dicen que Baptist, tú eres Juan el Bautista, Elijah, Elías, some say you are the o prophet. otros dicen que tú eres profeta. All the answers were wrong Todas las respuestas eran equivocadas because all the answers were prophets. porque todas las respuestas eran de profetas. So he said to them, Le dijo a who do you ellos, say that I am? ¿quién dicen vosotros que soy yo? And they did not know the answer. No sabían la respuesta a ellos. And then God sent a text message to Peter. Dios entonces le manda un mensaje de texto a Pedro And Peter said, I know who you are. y dice, Pedro, yo sé quién tú eres. And he read the text. Y leyó el texto. You are the Christ, Tú eres el Cristo, the Son of the living el God. Hijo del Dios viviente. And Jesus said, Jesús dijo, Peter, Pedro, you got a message from my Father. tú has recibido mensaje directo de mi That's not Padre. from you. Esto no es de ti. You got a text Has recibido un from texto my country, de mi nación, from my government. de mi gobierno. And then Jesus said, Entonces Jesús dijo, you are right. tú estás bien, I Pedro. am the Christ. Soy el Cristo. What does the word Christ mean? ¿Qué es la palabra? ¿Qué quiere decir Cristo? Come on, you are theologians. You know what it means. Ustedes son It means teólogos. anointed king. Quiere decir un rey ungido. He said upon that statement, Y dijo Jesús sobre That I eso am a king. que soy rey, I will build my ecclesia. voy a construir, edificar mi iglesia, mi eclesía. I am king. Soy rey, You will be my ecclesia. ustedes serán mi eclesía, mi You will be iglesia. my senate. Van a ser mi You senado, will be my government agency. van a ser la agencia de gobierno You will mía. represent my mind and my thoughts. Me van a representar mi mente y mis To the pensamientos territory. para el territorio. So the church Entonces la iglesia is not a religious no es organization. una organización religiosa. The church is a government agency. La iglesia es una agencia de gobierno. This is why Por eso es the que- Bible calls you Por eso la Biblia te llama a ti an ambassador. un embajador. An ambassador Embajador is not a religious person. No es una cosa religiosa, It is a government appointee. es una One asignación de chosen by the gobierno, government. algo que el gobierno puso. So you and I Tú y yo work for a government. trabajamos para un gobierno And a king y el is rey a politician. es un político. Jesus Christ is my king. Jesucristo es mi rey. And he said to me, Y él me dice, we are kings on earth. somos reyes en la So we tierra. are politicians. Así que también somos That's políticos. why he is called Por eso él es llamado King of Kings Rey de Reyes, and the Lord of Lords. Señor de Señores. So you and I Tú y yo are supposed to represent heaven on earth Tenemos que representar el cielo en la as tierra ambassadors como embajadores and go into every area y envolvernos en todos and los influence those y ser areas de influencia for en our esas áreas government. para nuestro gobierno. That's why I agree with what you said. Por eso estoy de acuerdo con lo que ha The dicho. church pastor. is supposed to change society, La iglesia debe de cambiar la supposed to sociedad, transform debe society. transformar la sociedad. In my country, En mi país, I advise the government. yo doy consejo a mi I gobierno, advise policy. yo doy consejo a las pólizas. You know, in my country, En nuestro país, they were políticas. discussing homosexuality. a las políticas, o sea, a las pólizas. In my country, En mi país, they were discussing homosexual marriages. discutían de matrimonios homosexuales. And I said to my prime minister, Yo le dije al primer ministro nuestro, this is not good for our social development. esto no es bueno para nuestro desarrollo social. He said, thank you. Me dijo, gracias. It shall not happen here. No va a pasar aquí, dijo. They were discussing Discutían gambling acerca de los juegos for the people.
para la gente. I said to the Prime Minister, Yo le dije al primer ministro, con apuestas. apuestas, ajá, The gambling is not good for the people. que las apuestas no es bueno para nuestra He said, gente. Dr. Monroe, Dijo, we doctor, take your Monroe, advice. tomamos tu No consejo. gambling in the Bahamas. No habrá juegos en nuestro... The church is supposed to affect community. La iglesia debe afectar a la What comunidad. have we done? ¿Qué hemos hecho? We've abandoned community. Abandonamos las We're comunidades. so busy going to heaven, Estamos tan ocupados we yendo don't al cielo, affect earth. no afectamos la tierra. I am telling you, Yo les digo a go ustedes, back and do the work of Jesus Christ. vuelve y regresa y hace el trabajo de Change the Jesucristo. world. Cambia el mundo, Impact the world. impacte el mundo, Transform the world. transforma el mundo. But you cannot transform the world Pero no puedes transformar el mundo unless you first transform yourself. a menos que te transformes primero And tú the mismo. Apostle Paul Y says, el apóstol Pablo be dijo, you transformed sed transformado, by the renewing of your mind. renovando vuestro Change entendimiento. the way you think about ministry, Cambie la manera de pensar de ministerio. the way you think about the ¿Qué es lo que assignment, piensa de tu asignación? the way you think about the mandate. ¿Cómo piensa del mandato del Listen Señor? to the assignment. Escuche la asignación Go de into Dios. all the world, Ve a todo el mundo, all the systems, a todos los sistemas, and disciple the nation. y Jesus says. disipula las naciones. The whole nation. Toda la nación. This is why Es por eso I que travel the world yo viajo alrededor and I del meet mundo with governments. y trabajo, hablo con gobiernos. Joseph José transformed Egypt. transformó Egipto. Esther Esther transformed the city. transformó la ciudad. Daniel Daniel transformed Babylon. transformó Babilonia. Time for you to transform your Es country. tiempo que tú transformes a tu Let nación. the church be the church. Que la iglesia sea la Let iglesia. the church be the agency of heaven Que la on earth. iglesia sea en la agencia del cielo en la tierra. And let Jesus Christ be Lord. Y que Jesucristo sea el Señor. Make man Hagamos al hombre in our own image a nuestra propia imagen and our likeness. y semejanza. The word man La palabra hombre in this verse en este verso is plural. es plural. He's talking about the whole species. Está hablando de toda la especie. You are all called man, Todos somos llamados hombres, mankind. la humanidad. And God said, Y Dios dijo, let us make man hagamos al hombre in our own image. nuestra propia imagen. The word image in Hebrew La palabra imagen en hebreo doesn't mean to look like. no significa parecerse. It means, write this down, Escriba esto, por favor. it means character. Significa carácter. It means characteristic. Significa características. Escriba. Write it down. It means Significa substance. sustancia. It means Significa nature. naturaleza. Let us make a species Hagamos una especie with our con characteristics, nuestras características, with our nature, con nuestra naturaleza, with our substance. con nuestra sustancia. That's you. Esos son ustedes. Esos son ustedes. Are just like God. Ustedes son exactamente como Dios. Can I have a bottle of water? ¿Pudiera tener un bote de agua? Gracias. Dios te bendiga. Mi amigo. Okay. Muy bien. Everybody must look at me. Todos, por favor, mírenme. I want to show you what God did. Quiero mostrarles lo que hizo Dios. If you listen to me, Si me escuchan, you will never be the same. no van a ser iguales otra vez. Plants, Cuando Dios entonces quería he plantas, spoke to the dirt. le habló a la tierra. When God wanted stars, Cuando quería estrellas, he spoke to the gases. le habló a los gases. When God wanted fish, Cuando Dios quería he peces, spoke to the le water. habló al agua.
When God wanted Cuando animals, Dios quería he animales, spoke to the dust. le habló al polvo. Now, verse 26. Ahora en el verso 26, When God wanted you, cuando Dios lo quería a he didn't usted, speak to the dirt, Él didn't no le speak to habló the a la waters, tierra, ni a las didn't speak to gases, the ni a las firmament. aguas. The Bible says, La and Biblia God dice said, que Dios dijo, let us make this one. hagamos esto. He spoke to himself. Él se habló consigo mismo. So, Así que, look at me. mírenme, This is God. aquí está, esto es Dios. God said, let us Y Dios dice, hagamos make man. al hombre. And God says, Y Dios dice, man, hombre, God, Dios, man. hombre. You have the same material as God. Usted tiene el mismo material que Dios. Whatever is in God Lo que hay en Dios is in you. está también en usted. You did not come from the dirt. Usted no vino del suelo, You came out of God. usted vino de Dios. This is why you are called Por eso es que a usted sons of God. se le llama hijo de Dios. No angel No un is ángel, called sons of God. a ningún ángel se le llama They hijo are de called Dios. servants. Ellos son siervos. The word son means La palabra hijo significa outspring, offspring, to spring out. que sale, que vierte, que surge. No angel has the image of God. Ningún ángel tiene la imagen de There's no Dios. angel in the Bible that has the image of No hay God. ningún ángel en la Biblia que tenga la imagen You are de the Dios. only creature on earth Usted es la única criatura that sobre la God tierra says que Dios dice have my image, tiene mi my imagen, nature, mi my naturaleza, character, mi carácter, my essence, mi my esencia, material. mi You materia. are just like me. Ellos son igual que mí. Hallelujah. Aleluya. You are sons of God. Ustedes son hijos de Dios. This is why you should never worship angels. Por eso es que usted nunca puede adorar ángeles. The Bible says La Biblia dice angels are ministering servants que los sent ángeles to son serve the sons of God. seres ministeriales que vienen a servir a los hijos de Dios. Hallelujah. Aleluya. So when you read the Bible, Así que cuando lee la Biblia, every time an angel shows up cada ángel aparece in the Old Testament, en el Antiguo the Testamento, human would fall down. que usted va y- al trono y And immediately, the angel would inmediatamente say, el ángel va a "Stand up. decir, párese, quick, get up. párese. Why? ¿Por qué? My boss is watching. Mi jefe está viendo. Hallelujah. Aleluya. Angels are your servants. Los ángeles son Every sirvientes. time they see you, Cada vez que ellos le ven, they see God. ellos miran a Dios. So if you want to know who you are, Así que si usted quiere saber quién es, you must study your Father. debe estudiar a su Padre.
This is why you need God. Por eso es que usted necesita a Dios. You don't need God to go to heaven. Usted no necesita a Dios para poder ir You al need cielo. God to know who you are. Usted necesita a Dios para saber quién es usted. You are just like your father. Usted es justo igual que su padre. So don't allow anyone's opinion to describe you. Así que no permita que la opinión de otro lo describa a usted. Tell your neighbor, Dígale a su if you vecino, knew who I was, you would take me for lunch today. si tú sabes quién soy yo, me vas a invitar a comer hoy. Tell your neighbor, Dígale a su vecino, take God for lunch today. lleva a Dios a comer hoy. Take God for lunch today. Lleva a Dios a almorzar hoy. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. And God decided, Y Dios decidió, I lost my children perdí a mis hijos and I am alone. y estoy solo. I want my children back. Quiero de vuelta a mis hijos. So God poured himself out again Así que Dios nuevamente se vierte a sí mismo and he called it y lo llamó Jesus. Jesús. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. And God said, Y Dios dijo, I will send my first begotten son voy a enviar a mi primer hijo to go and get my other sons. para ir y rescatar a mis otros hijos. So Jesus Así que Jesús is the Son of God. es el Hijo de Dios. And the Bible says Y la Biblia dice he is the exact image of que the Él invisible es God. la imagen exacta del Dios invisible. And the Bible says Y la Biblia dice, we were made in his image. fuimos hechos a su imagen. So God says Así que Dios dice, the children don't know who they are. estos niños no saben quiénes son. They live in Honduras. Ellos viven en Honduras, They don't know how great they are. no saben cuán grandes son ellos. Say with feeling. They don't know how great they are. Ellos no saben lo grande que son. They don't know that they are kings. Ellos no saben que son That they have reyes, royalty. que son familia That they real, have power. que tienen They have poder, anointing. que tienen They are unción, rulers. que son They don't know gobernantes. that. Ellos no saben eso. So I will send the Así image que voy a mandar la imagen to show them who they a are. mostrarles quiénes son. And one of them said Y uno de ellos dijo to him, a él, show us the Father. muéstranos al Padre. Comprende? ¿Entienden? One of them said, show us the Father. Uno le dijo, muéstranos al We Padre. want to see the Father. Queremos ver al Padre. What is the Father like? ¿Cómo es el Padre? Show us the source. Muéstranos la fuente. And Jesus said, Y Jesús he dijo, that has seen me quien me ha visto a mí, has seen the source. ha visto la fuente. Most of you are looking for God. La mayoría de ustedes están buscando a Dios. He sent me. Él me envió. He that has seen me Que el que me ve a mí, has seen the Father. ha visto al Padre. He that has seen the glass Aquel que mira el vaso, has seen the bottle. ha visto la botella. Whatever is in the bottle
Lo que hay, de lo mismo que hay en la botella, is in the glass. está en el vaso. ¿Mm? Man, Hombre, God, Dios, Father, Padre. the same. Lo mismo, son lo mismo. Sons of God. El Hijo de Dios, Sing it feeling. Sons of God. el Hijo de Dios, Sons of God. hijos de Dios. That's what you are. Eso es lo que ustedes You son. came out of God. Ustedes provienen de You Dios. came out of God. Provienen de Dios. You've got God's nature. Ustedes tienen la naturaleza de Dios. You don't believe this. No me creen. So I'm leaving Honduras. Así que me voy de Honduras. Sons of God. Hijos de Dios. Hallelujah. Aleluya. And the Bible says Y la Biblia dice, He is our Father again, Él es nuestro Padre nuevamente, our source. nuestra fuente. So whatever is in the bottle Así que lo que hay dentro de la is botella in the glass. está en las copas. So Jesus said, Así que Jesús dijo, listen carefully. escuchen muy bien. Jesus said, Jesús dijo, whoever comes back to me a que lo que viene de vuelta a mí have the authority tiene la to autoridad call himself de poderse llamar sons of God. Hijo de Dios. I am a son of God. Soy el Hijo de Dios. No one makes you a son of God. Nadie lo hizo hijo de Dios. You were born a son of Usted God. nació como hijo de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Makes you a son of God. Nadie lo hizo hijo de Dios. You were born a son of Usted God. nació como hijo de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sit. 5 more Puede minutes. sentarse. 5 more minutes. 5 minutos. Yeah. Listen, Escuchen, whatever is in the bottle lo que hay ahí en esa botella is in the glass. está ahí en las copas. The Bible does not say La Biblia no dice God has love. que Dios tiene amor, God has love. It Dios doesn't say tiene God has love. no dice que tiene amor, It says God is love. dice que es amor. No comprende, no comprende. No entendieron, no comprende. entendieron. No comprende. Una más. Una más. The Bible does not say La Biblia no dice God has love. que Dios tiene amor. It says God is love. Dice que Dios es amor. So you Así que usted don't have love. no tiene amor. You are love. Usted es amor. Justicia. The Bible does not say La Biblia no dice God has holiness. que Dios tiene santidad. It says God is Dice holy. Dios es santidad. So you Así que usted are es holy. santo.
are sons again. Ustedes nuevamente son hijos. You found your family. Ustedes encontraron su familia. Welcome back home. Bienvenidos de vuelta a casa. And the Bible says, Y la Biblia dice, with God, con Dios, with God, con Dios, with con God, Dios, nothing is impossible. nada es imposible. Hallelujah. Aleluya. Stand up on your feet. Póngase de pie, Todos. todos. Let the and God presides in the congregation Y Dios of the gods. preside en la congregación de los dioses. Otra vez. Listen. Otra vez, escuchen bien. Dios preside entre los dioses, Otra en la vez. congregación de los dioses. Otra vez. Otra vez. Dios preside la congregación de los dioses. Otra vez. Dios preside la congregación de los dioses. Otra vez. Dios preside. Vers 6. Lea el verso 6. Está a la par el español. Yo les he dicho, ustedes son dioses, todos ustedes son hijos del Altísimo. Otra vez. Yo les he dicho, ustedes son dioses, todos ustedes son hijos del Altísimo. Mais alto. Yo les he dicho, ustedes son dioses, todos ustedes son Uno hijos más. del Altísimo. Yo les he dicho, ustedes son dioses, todos ustedes son hijos del Altísimo. Yo les he dicho, ustedes son dioses, Aleluya. todos ustedes son hijos del Uno más. Altísimo. Yo les he dicho, ustedes son dioses, todos ustedes son hijos del Mais Altísimo. alto. Uno más. Yo les he dicho, ustedes son dioses, todos ustedes son hijos del Altísimo. Dios te bendiga. Let's hold hands together. Juntemos las manos ahí, por favor. Hold hands with the gods. Una sus manos con Dios. Hold hands with the gods. Tome las manos ahí entre los dioses. Tell your neighbor, Dígale a su vecino, now I know who you are. ahora sabe, ahora sé quién eres. Say with feeling, now I know who you are. Ahora sé quién eres. Tell your neighbor again, Dígale nuevamente a su now I know vecino, who you are. ahora sé quién eres. You are just like your father. Tú eres igual que tu padre. Tell your neighbor, Dile a su vecino, I can never hate you again no te puedo odiar nuevamente, because I love God. porque yo amo a Dios. Hallelujah. Aleluya. Tell your neighbor, Dígale a su vecino, when I give to you, I give to God. cuando te doy a ti, le doy a Dios. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. God says, Dios dice, I said, yo digo, not your pastor, no tu pastor, not the government, no el gobierno, not the Pope. no el papa. I said, Yo digo, you are gods. tú eres Dios. Ustedes son dioses. And if God said it, Y si Dios lo dijo, that settles it. así es. Hallelujah. Aleluya. So when you leave this building, Así que cuando se van de este edificio, God left the building. Dios se va del edificio. So when you go to work tomorrow, Así que cuando van a trabajar mañana, lift your head high levante su rostro and walk y with camine confidence con confianza and tell everybody on your y dígale job, a todos ahí en su trabajo, God just came to work. Dios acaba de llegar al trabajo.
Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Hold hands, hold hands, hold hands. Tómense de las manos, tómense de las manos. Repeat after me. Repitan después de mí. Heavenly Father, Padre Celestial, you are my Father. tú eres mi Padre, You are my source. tú eres mi fuente. I am just like you. Yo soy igual que tú. I have your capacity. Tengo tu capacidad, I have your nature. tengo tu naturaleza, I have your character. tengo tu carácter. I will not make you ashamed. Así que no te voy a avergonzar. I will manifest your nature Voy a manifestar tu naturaleza every day cada día, from this day forward. de ahora en adelante. Today, Hoy I claim who I am. reclamo quién soy. I am a son of God. Soy un hijo de Dios. I am just like my Father. Soy justo igual que mi Padre. Whoever sees me Quien me vea, sees my Father. ve a mi Padre. I am Soy God's son. el Hijo de Dios. I receive Recibo His word su palabra in Jesus' en name. el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amén. Redescubriendo el reino, como dice Miles Monroe, o Monroe, como se quiera pronunciar. Bueno, vamos a ver, vamos a la lectura de la palabra del Señor, Tito 1, versículos 10 y 11. Leemos así: porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Aplíquese, hermanos, esta palabra donde deba ser aplicada. Bien, una de las grandes mentiras que se están esparciendo por parte de falsos maestros hoy en día, básicamente, consiste en decir que es ahora el momento en el cual los creyentes deberíamos estar reinando, conquistando, dominando en este mundo. El señor Miles Monroe le llama a esto vivir en el reino. En términos teológicos, a esta herejía, que lo es, se le llama el reino ahora, en inglés es Kingdom Now, y también teología del dominio, de ahí el término dominionismo del inglés, o que también se dice en inglés dominionism. Bien, Miles Monroe, muy conocido conferenciante motivador internacional, en su conferencia Redescubriendo el Reino, no hace mucho impartida ante miles en la congregación de Guillermo Maldonado, el que se hace llamar apóstol, en Miami. Estando él, Maldonado, presente, así como su esposa, también estaban ahí presentes Cash Luna y su esposa Yana Méndez y su esposo, quiero decir, así como otros renombrados presuntos, y hago énfasis en presuntos, ministros. Pues este hombre, Miles Monroe, expuso su falsa doctrina, la cual vamos a analizar en este estudio. Bien, es preciso tomarnos muy en serio este trabajo, porque el grado de engaño está superando con creces cualquier consideración y por tanto es menester atajarlo. Bien, comenzando, Miles Monroe, en un tono poco menos que victimista, alude diciendo que este mensaje sobre el reino, él ya lo daba sin éxito en los años 70, viniendo a decir que era un incomprendido por parte de su audiencia cristiana, pero que en los 80 y mayormente en los 90 se le empezó a hacer caso. Curiosamente coincide esto con el tiempo del auge de la apostasía, la cual estamos viviendo, sobre todo a partir de este nuevo milenio. Bien, él dice que los creyentes por siglos y siglos no han entendido lo que es el reino, vaya por dónde, y que ya es tiempo de redescubrirlo. Lamentablemente, ese redescubrimiento del reino que Monroe aporta, nada tiene que ver con el verdadero reino de Dios. Déjame decirles, hermanos, que Miles Monroe propone un reino que no es el reino, pero que encaja muy bien con la ambición de los carnales. Vamos al punto 1, vamos a ir analizando esta conferencia. Punto 1, el reino versus el cristianismo, según Monroe, o el reino en contra del cristianismo, según Monroe. Bien, este señor sigue con su disertación haciendo una apología del reino, veremos que de su entendimiento personalista del mismo, en contra de lo que él llama religión,
la cual pisotea sin misericordia, llegando a decir que el cristianismo es una religión más y que por tanto es insatisfactorio. Sí, así como lo digo. Porque él se expresa del modo siguiente, dice: esta es la razón, cito, esta es la razón por la cual la religión nunca va a satisfacer, incluido el cristianismo. Así dice él. Bueno, acertadamente dice que la religión básicamente es el esfuerzo del hombre para llegar a Dios. Eso es cierto. Pero astutamente, en ese mismo contexto, incluye al cristianismo. De ahí que dice que el cristianismo es como cualquier otra creencia o religión. ¿Se dan cuenta? Ahora, según Myles Munroe, el cristianismo no es lo que vino Jesús a enseñar, sino que Jesús vino a enseñar, según él, acerca del reino. Lo que obvia Munroe es que el cristianismo enseña acerca del reino, aunque no como él lo hace, evidentemente. Además, se atreve a decir que los religiosos cristianos se oponen tenazmente al mensaje del reino. Para él, el cristianismo convencional o bíblico es religiosidad y sus proponentes son religiosos, comparándolos, él lo hace así, con los fariseos del tiempo de Jesús. Hermanos, nosotros no nos oponemos al reino. Ahora sí nos oponemos al falso reino de Munroe y de muchos otros. Punto 2. Acerca del mensaje de la Biblia según Munroe. En cuanto a la Biblia, Myles enseña que el mensaje de la misma se reduce a 3 cosas. 1. Un rey. 2. Un reino. 3. Sus hijos, es decir, su familia real, es decir, los creyentes. Así dice. Eso es todo lo que la Biblia enseña. Dice que, cito, la Biblia trata de un rey y su negocio, el cual es regir o reinar, y todo trata de un negocio familiar. La Biblia trata de un reino colonizando la tierra. Bueno, según Munroe, el mensaje de la Biblia se resume en ejercer dominio en esta tierra, aquí y ahora, por parte de Dios y por parte de los suyos. Por parte de Dios, efectivamente, es cierto, pero por parte de los suyos no es cierto. Y eso es todo. No enseña acerca del mensaje evangélico, el cual es que el hombre pecó y se rompió la relación con su Creador, y que mediante Cristo y su sacrificio y su resurrección, el hombre, creyendo, recibe la salvación y la vida eterna, conforme la palabra nos lo enseña, por ejemplo, en Efesios 2, 8, 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, la palabra pecado no aparece en los labios de ese falso maestro. Digo falso maestro porque lo es, hermanos. La palabra pecado no aparece en los labios de ese hombre, ya que pecado tiene que ver con religiosidad, conforme él dice, o da a entender, y esta es contraria al concepto triunfal de reino, según él. El mensaje de ese hombre, aplaudido por Maldonado, Cash Luna, Ana Méndez y muchos más, es muy sencillo, así como carnal. Es decir, dominio terrenal o dominio de esta tierra o en esta tierra. Hermanos, la Biblia es el libro de Jesús. Y Jesús es el autor de nuestra salvación, salvación eterna. Y esto nada tiene que ver con dominio terrenal. Seguimos. Punto 3. El arrepentimiento según Munroe. Myles Munroe, muy conocido conferencista o conferenciante motivador. Muy conocido, hermanos. Bien, buscando el justificar su falta de espiritualidad, la cual llama religiosidad, Munroe nos habla del tema del arrepentimiento. En esta cuestión, por tanto, es tan sutil como engañador. Fíjense lo que enseña. Dice así, cito, la palabra arrepentimiento no significa caminar al frente en un culto religioso, traer a memoria tu pasado, llorar por ello y sentirse mal. La palabra arrepentimiento significa cambio de forma de pensar, cambio de mentalidad. La palabra arrepentimiento significa cambiar la manera como has sido condicionado a pensar. La primera cosa que Jesús atacó en su ministerio fue tu mentalidad, tus conceptos e ideas y percepciones que están mal. Fin de la cita. Bueno, para Munroe y todos los suyos, pasar al frente confesando los pecados a Dios, sintiendo dolor por ellos y apartándose de los mismos no es arrepentimiento, sino que simplemente es un acto religioso. Pero la palabra de Dios dice otra cosa. Segunda de Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación.
Todo lo que este hombre entiende acerca de arrepentirse es en cuanto a un cambio de forma de pensar, no un cambio del corazón, que es lo que la Biblia enseña. Arrepentimiento para Miles Monroe es solo pensar de manera diferente a como se solía pensar. Esto nada tiene que ver con valores morales, con cambio de conducta, con cambio del corazón, sino solo con cambiar una mentalidad. Esta no fue la enseñanza de Cristo. Pero Monroe sabe por qué enseña de ese modo acerca del arrepentimiento, como un mero cambio de ideas. Para él la prioridad no es el cambio del corazón y el hacer la paz con Dios mediante Cristo por la cruz, sino el creer que debe tomar las riendas de su propia vida y dominar todo lo que tenga a mano, ya que ese es su concepto del reino. Es un concepto, lógicamente, absolutamente carnal. Hermanos, el arrepentimiento, la palabra en griego es metanoia, significa un cambio no solo de la mente natural, sino del corazón en la dirección de Dios por su Espíritu. Otra cosa no es arrepentimiento verdadero, es tontería. Punto 4. Juan y Jesús. Lo que vamos a ir diciendo a partir de ahora cada vez es más fuerte, hermanos. Presten atención. Monroe apunta e incide hacia la cuestión de la mente y de la mentalidad como pretexto para enseñar su herejía. Dice lo siguiente, lo cual no es poco. Cito, es una cita larga, cito. Voy allá. Juan no predicó el bautismo, ese no fue su mensaje. Juan era el primo de Jesús, era 6 meses mayor que él, y Jesús hizo de Juan su pastor, el cual se convirtió en un discípulo de Juan, se sometió a la filosofía de su maestro. Un discípulo se une a los pensamientos de su maestro. En el tiempo de Jesús había muchas escuelas donde enseñaban diferentes maestros y esas escuelas se llamaban escuelas del pensamiento. Así que Jesús hubiera podido ser parte de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos, los filósofos griegos o los romanos, pero Jesús puso sus ojos sobre Juan y le dijo: yo quiero tu filosofía, yo quiero tu enseñanza, yo creo en lo que tú piensas. ¿Cuál era su mensaje? Léelo. Arrepentíos porque el reino de los cielos está aquí. Mateo 3:1. Juan vino con un mensaje que no era religioso. Arrepentíos porque el reino de los cielos ha regresado a la tierra. Y Jesús dijo: este es mi pensamiento, yo me voy a someter a eso, me voy a unir a ese maestro. Esto es lo que yo creo. Y se sometió a Juan y le dijo: bautízame, hazme uno de tus discípulos, hazme un estudiante tuyo. Fin de la cita. Bueno, hermanos, la lectura de este pasaje es de por sí vomitiva. No obstante, voy a analizar. Monroe, a saber de dónde, hace de Jesús poco menos que un inepto, dubitativo acerca de a quién creer, hasta que se topa con su primo Juan, que le ilumina. Dice que al existir la costumbre en esa época de encontrar numerosas escuelas de pensamiento, Jesús decidió finalmente sujetarse a la escuela de Juan. Dice que Jesús, que era meses menor que Juan, eso es cierto, hizo de Juan su pastor y maestro, convirtiéndose en su discípulo. Esto no es cierto. ¿Dónde en la Biblia encontramos esto? Hermanos, ¿no es más bien lo contrario cuando leemos de Juan diciendo que no era ni siquiera digno de desatar el calzado al Señor? Lucas 3:16. Pero todavía va más lejos cuando asegura que Jesús se sometió a Juan y por eso le pidió rogando que le bautizara, reconociendo que ese hombre enseñaba la verdad y que él estaba por aquel entonces buscándola. ¿Se imaginan, hermanos? De ese modo, él, es decir, Jesús, predicó lo mismo que Juan. ¡Qué terrible blasfemia! La palabra que dice de Juan, que es el más pequeño en los cielos, Mateo 11:11, resulta que debe mentir, ya que Monroe dice que Juan es superior a Jesús. Hermanos, Monroe no solo dice cosas que no vienen en la Biblia, sino que dice cosas que la contradicen haciéndola mentirosa. Y todos aplaudiendo eso. Jesús no le dijo a Juan que le bautizara como señal de estar bajo él, ni siquiera bajo su enseñanza, sino que le dijo que le bautizara para darnos ejemplo. Lo leemos así en Mateo 3:15, pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Fíjense que una vez fue bautizado, se apartó de él.
Esto no tiene nada que ver con lo que enseña Miles Monroe. Ahora, como ese señor, muchos otros sin escrúpulos hacen que la Biblia diga lo que ellos quieren que diga con el fin de apoyar sus necedades y blasfemias. ¿Será que Dios no va a juzgar esto? Pues claro que sí. Ahora bien, según enseña Monroe, fijémonos en el mensaje de Jesús, que luego, según ese falso maestro, copió Jesús. Mateo 3, 1, 2. En aquellos días, dice la palabra, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Bien, Miles Monroe dice que ese era un mensaje no religioso que quería decir lo siguiente: cambia tu manera de pensar, ya no pienses en negativo sino en positivo, no eres un perdedor sino un ganador, un campeón, un conquistador, piensa y cree que eres un rey y por tanto tienes dominio, ejerce tu dominio hasta donde dé lugar en esta tierra, el reino está en tus manos. Hermanos, esto no es más que el mensaje típico de la nueva era. No es el Evangelio, es otra cosa. ¿Tiene esto que ver, como digo, con el mensaje de Cristo de llevar la cruz todos los días, de perder la vida para hallarla, de morir a uno mismo para que Cristo viva, conforme a Gálatas 2:20? No. Nada que ver con la contrición o el dolor por el pecado cometido, concepto absolutamente ausente de la predicación de ese hombre. Nada que ver con buscar el hacer la voluntad de Dios, nada que ver con buscar el agradar a Dios, nada que ver con el Evangelio. Para este hombre y todos los que están con él, el tener la mentalidad del reino significa 2 puntos: autosuficiencia y tener control y dominio sobre todo. Es el mismo mensaje, hermanos, de Satanás cuando le dijo a Eva, seréis como Dios. Juan 3:5. Abran los ojos, por favor. Abramos los ojos de una vez. Hermanos, en este sentido, Monroe cada vez fue más lejos en su disertación. Él leyó Lucas 4:43 y exclamó, Jesús solo tenía una buena noticia, el reino. Fíjense lo que dijo este hombre. Jesús solo tenía una buena noticia, el reino. Jesús no vio el Calvario, la cruz, como su prioridad. Él dijo, yo vine con el propósito de devolver al hombre el reino de los cielos. Estas son las buenas nuevas. Usted puede recuperar el reino otra vez. Fin de la cita. Bueno, claramente y sin ambajes, hermanos, Miles Monroe dice lo que dice. La cruz no es lo más importante. Jesús no vio el Calvario, la cruz, como su prioridad. No es lo más importante, sino que lo más importante es el reino, entre comillas, recuperado, pero sin la cruz, hermanos, no hay nada, solo el infierno. Ese reino constituiría el dominio para Monroe. Este reino constituiría el dominio del hombre sobre la tierra, es decir, el hacer cada uno su propia voluntad en esta vida. Esto último claramente es así porque el mismo Monroe cree que el nacer de nuevo no es importante, luego lo veremos. Escuchen bien, cree que el nacer de nuevo no es importante. Por tanto, una persona que no ha nacido de nuevo y por tanto no es cristiana, pero cree, entre comillas, y cree en el reino, o sea, en el concepto carnal del reino, conforme a Monroe, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Va a hacer la voluntad de Dios? No, hará la suya propia. Es increíble, hermanos, todo esto. Miles Monroe estaba enseñando en la iglesia de este falso apóstol Guillermo Maldonado. Maldonado estaba absolutamente complacido, ahí se le ve, aplaudiéndolo, y con él todos los demás. Abramos los ojos, hermanos, de una vez. Sigo. Punto 5. Miles Monroe quita toda la importancia a nacer de nuevo. Ahora vamos a ver el tema este. Según este hombre, el reino del que Juan el Bautista primero y luego Jesús enseñaron es lo que todos los hombres, solamente por creerlo en su mente, tienen el derecho de recibir, no importando el nacer de nuevo o no. Sí, han leído bien, o han escuchado bien en este caso. No importando el nacer de nuevo o no. En el minuto 51 de su conferencia, y ustedes lo pueden ver ahí, lo pueden escuchar y ver, escuchar, hay libre acceso en Internet para así hacer. En el minuto 51 de su conferencia, osadamente, Miles Monroe dijo exactamente lo siguiente ante los miles reunidos ahí y con el beneplácito de los Maldonado y comparsas. Cito, hermanos, escuchen bien. Jesús nunca predicó acerca de nacer de nuevo.
Él solo mencionó acerca de nacer de nuevo una vez y nunca lo predicó a la multitud, porque ese no fue su mensaje. Solo mencionó el nacer de nuevo a un hombre viejo, a un solo hombre a las 2 de la mañana, porque nacer de nuevo no era el Evangelio. Esas no son las buenas nuevas. Jesús nunca predicó fe, nunca predicó liberación. Fin de la cita. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ya claramente dicen lo que piensan. Ahora mi pregunta es, ¿por qué estos como Myles Munroe, que obviamente no son cristianos, les predican a miles de presuntos cristianos con el beneplácito de pastores que se supone son cristianos, o deberían serlo, ¿no?, si son pastores? Y yo voy más allá. Por otro lado, ¿cómo es que ministros que tienen una sana doctrina no hacen nada para taparles la boca a estos farsantes del Evangelio? Tito 1:11. ¿Será por cobardía? Lo más probable, hermanos. Es realmente triste ver al pastor de esa iglesia, en concreto Guillermo Maldonado, y a todos sus correligionarios aplaudir, vitorear a ese hombre, el cual tuvo todo el tiempo de parte de Maldonado para seguir en el púlpito con sus aberraciones. Así es que él estaba de acuerdo con este mensaje. Y ahí también se ve a Cash Luna diciendo, asintiendo, cuando este hombre decía que nacer de nuevo no es importante. Hermanos, si el nacer de nuevo no es importante, entonces Jesús fue a la cruz de balde, ya que, según ese nefando hombre de púlpito, esa no era ninguna prioridad para Jesús. De ese modo, escuchen, quizás Jesús hubiera podido ahorrarse ese sufrimiento, ¿no? Quizás no escuchó bien al Padre cuando le instaba a dar su vida por todos. Quizás, y después de todo, Pedro le decía bien en cuanto a no ir a la cruz, y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Hermanos, este ni siquiera es otro evangelio. Esto es una blasfemia sin límites. El evangelio, las buenas nuevas de salvación, justamente son de salvación. Son por los méritos de Cristo en la cruz y su resurrección. Y eso nos hace por creer nacer de nuevo. Porque el que no nace de nuevo no puede ni siquiera ver el reino de Dios. Juan 3:3. ¿Cómo es posible que tanta gente estaba aplaudiendo a este hombre? Y cuando decía estas cosas, ¿qué está pasando? ¡Qué terrible ceguera estamos encarando en estos últimos días! Ya la Biblia nos dice que el amor de muchos se iba a enfriar, porque la anomia, el ir en contra de la voluntad de Dios, iba a aumentar. Y la apostasía se iba a declarar. Y eso es lo que estamos viendo y sufriendo en nuestras propias carnes en este tiempo. Sigo. Punto 6. El problema es el de ser pobres de espíritu, según Munroe. Bueno, sigo con las aberraciones de este hombre. Según Myles Munroe, el problema de la humanidad no es el pecado, sino el ser pobre de espíritu, a lo cual llama tener un vacío espiritual. Fíjense lo que dijo, cito textualmente. Jesús ve a todos los habitantes de la tierra y analizándolo todo llega a una conclusión. Todos sufren pobreza espiritual, vacío espiritual. La solución, el reino de los cielos. Esta es la razón por la cual la religión nunca va a satisfacer, incluido el cristianismo. Fin de la cita. Bien, ese vacío espiritual para Munroe no sería el causado por el pecado y la consecuente separación de Dios, sino por el no conocer la posibilidad de ejercer dominio en este mundo, lo que él llama el reino. De ahí que él mismo asegura que la fe cristiana no puede satisfacer a nadie. Terrible blasfemia. Fíjense. Él lee Mateo 5:3, donde dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y leyendo eso, dice que asegura que el reino es para todos los hombres sin excepción, ya que todos son pobres en espíritu, y eso solo por cambiar de mente, es decir, el arrepentimiento según él, para así recibirlo. Para Myles Munroe, fallando absolutamente en su exegética, todos los hombres son pobres en espíritu, pero eso no es cierto. Su concepto es que pobre en espíritu significa necesitado de entender que tiene el dominio de parte de Dios para ejecutarlo en esta tierra. Pero no obstante, Jesús quiso decir algo muy diferente a lo que dice Munroe que dijo.
Cuando el Señor hablaba de ser pobre en espíritu, estaba hablando de todos aquellos que se ven necesitados de Dios, que temen a Dios, que reconocen la necesidad del ministerio de Jesús, es decir, la cruz y su resurrección, ya que de los salvos y por tanto hijos es el reino. Es el reino ahora en nuestras vidas y será el reino visible cuando Él regrese y se manifieste lo que hemos de ser, conforme leemos en la palabra primera de Juan 3:2. Para Monroe, Jesús, así como Juan, fueron simples predicadores y expositores del reino, poco más, del reino según él, claro. El mérito sería el del creyente, que al cambiar su manera de pensar, arrepentimiento según él, ahora cree que va a ser un campeón, ya que tiene de parte de Dios el llamamiento de serlo, dominando en este mundo. En ese sentido asegura que todos los hombres buscan el reino. Sí, él dice eso, que todos los hombres buscan el reino. A tenor de Mateo 24:14, léanlo ustedes, Mateo 24:14, cuando dice el Señor que este evangelio del reino tiene que ser predicado a todas las naciones, etc., dice así este hombre, Miles, dice así, cito, escuchen bien. Él dice así textualmente: cuando el evangelio del reino sea predicado a todo el mundo, ¿cuál evangelio? ¿Pero qué hemos predicado? ¿El de nacer de nuevo? Por eso los musulmanes no buscan a Dios, porque no buscan el nacer de nuevo, sino que buscan el reino. Por eso los budistas no vienen al cristianismo, porque el cristianismo es una religión, no es el reino. Por eso los hindúes no vienen. Lo que buscan todos es el reino. Fin de la cita. Barbaridad sobre barbaridad, sobre barbaridad, sobre barbaridad. Menospreciando la necesidad de nacer de nuevo, Juan 3:3, y por tanto la salvación propiamente dicha, Miles Monroe asegura que ningún hombre está interesado en nacer de nuevo, sino en el reino, es decir, en el dominar en este mundo. Bueno, en esto último tiene razón. Los hombres no buscan a Dios por sí mismos. Pero esto no es lo que ha querido decir. Lo que ha querido decir es lo que ha dicho. Es decir, que hay que predicarles a los hombres según sus deseos carnales. Dominio, conquista, poder, gobierno, riquezas, prosperidad, etc. Todo lo que cualquier pagano, idólatra e impío desea en esta vida. Porque la salvación, el nacer de nuevo, no es la cuestión para él. Por lo tanto, según él, y que ya lo dijo, la cruz no es la cuestión. Y yo me pregunto, hermanos, ¿por qué gente como él y muchos más se presentan ante todos como predicadores evangélicos cuando no son evangélicos? La respuesta es sencilla. Les interesa el favor de las masas crédulas, de donde sacan sus muchos emolumentos, es decir, su dinero, con el consentimiento de pastores tibios y o torcidos. Hermanos, ya les digo, el llamado reino ahora, que es lo que predica este hombre y muchos más, no es más que el adelanto o preparación de lo que será el reino de la bestia anticristo. Piénsenlo. Punto 7. Según Monroe, Jesús no puede volver todavía. Pero la Biblia dice otra cosa. Apocalipsis 22, 17, 20 leemos: y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Esto es lo que la Biblia enseña, hermanos. El mensaje bíblico por excelencia después de la salvación y de la consiguiente resurrección o transformación, conforme vemos en 1 Tesalonicenses 4:17, es sin duda alguna la venida del Señor. Es nuestra bienaventurada esperanza. Como hemos leído, esta es la doctrina evangélica. Jesús dice, ciertamente vengo en breve. Ahora bien, Miles Monroe dijo en su conferencia, aplaudiéndole y vitoreándole todos los que allí estaban, según se puede ver con claridad en esa grabación, incluidos los 3 espadas, a saber, el anfitrión Guillermo Maldonado, Cash Luna y Ana Méndez, que de ninguna manera el Señor va a volver todavía. Para eso, y como ya es costumbre, enarboló el manido y único versículo, que es el 14 de Mateo 24. Y dijo así, burlándose de los predicadores como nosotros, y de los creyentes que creemos que el Señor viene. Dice así, dicen, estén preparados, Jesús viene pronto. Cállense, que el Señor viene pronto, no es el mensaje, no es el evangelio, dejen de enseñarlo, dejen de mentir al pueblo. Y así iba diciendo. Este hombre, burlándose de los que creemos la verdad revelada,
reiteradamente se burlaba también de la pronta venida del Señor, diciendo que eso nada tiene que ver con el Evangelio y que los predicadores debemos dejar de enseñarlo. ¡Qué terrible osadía la de ese hombre! Según él, la razón por la cual el Señor no viene es porque no se está predicando el Evangelio del Reino. Bueno, es decir, su perverso y pervertido concepto del Evangelio del Reino. Dice así, o dijo así a colación de esto, cito: no hay otro mensaje. Mi corazón se rompe porque vuestra religión no está funcionando. Un reino es un gobierno, no es una religión, es un gobierno. La Biblia dice que nosotros somos gobernadores. Fin de la cita. Bueno, según este hombre, el Señor no puede regresar porque los creyentes somos religiosos, vacíos espirituales y no estamos reinando de hecho en esta tierra, subyugando todos los poderes habidos y por haber. Así que el retorno del Señor, hermanos, depende de nosotros. ¿Qué les parece? Nosotros mandamos. Vaya herejía. Hermanos, por otra parte, ¿es que nos ha llamado el Señor a gobernar este mundo? La respuesta es no. El Señor nos dijo: id y predicad el Evangelio a todas las naciones y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jamás la Iglesia ha recibido la encomienda de gobernar, reinar, dominar en este mundo, sino de andar como Cristo anduvo. 1 Juan 2:6, y sabemos cómo Él anduvo, ¿no es cierto? Hermanos, decir que Cristo no puede volver aún es como decir: Señor, todavía no puedes volver, todavía hemos de reinar nosotros por un buen tiempo. Es absurdo y absolutamente herético. Pero este hombre cada vez fue más lejos. Estos hombres se caracterizan, entre otras cosas, porque saben cómo halagar y lisonjear a los demás. En ese sentido, dirigiéndose a Guillermo Maldonado, que estaban ahí al frente, sentados, Guillermo Maldonado y su esposa, quiero decir, este hombre, Myles Munroe, les dice lo siguiente refiriéndose a su iglesia, cito: esta iglesia es la mayor manifestación en esta ciudad del reino, de una iglesia del reino, la cual está dominando sobre todo el área y apenas comienza. Bueno, los aplausos de Maldonado y su mujer no se dejan esperar, así como los vítores de la audiencia. Seguidamente anima a sus oyentes a poner en práctica el concepto del reino que, según él, Dios les ha dado. Y les dice lo siguiente, escuchen bien, y les dice lo siguiente, cito: abra su propio banco, abra su propia compañía de seguros, abra su propia estación de radio y de televisión, abra su propio negocio, domine toda la ciudad. Esta es la vida del reino. Esto no es acerca de religión, es acerca del regreso de una cultura, la cultura del reino, gracias que el reino ha llegado a Florida, en Colombia, Paraguay, etcétera, etcétera, etcétera. Fin de la cita. Hermanos, ¿es este el concepto del reino que Jesús predicó? ¿Un reino en este mundo hacia este mundo condenado? Pues no. No es más que la carnalidad puesta en acción. No es otra cosa sino la manifestación visible de las palabras inspiradas de Pablo. Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Yo no estoy en contra de que los cristianos nos esforcemos en estudiar y en tener una posición y ganarnos bien la vida. Yo no estoy en contra de eso, como no puede ser de otra manera. Pero, hermanos, lo que dice este hombre y gente así es muy diferente a esto. Ya concluyendo, hermanos, Myles Munroe se equivoca en su entendimiento del reino. Jesús anunció que el reino se había acercado porque Él es el Rey. Y vino a los suyos, a las ovejas perdidas de Israel, de parte del Padre, para decirles que si le aceptaban como su Mesías, que lo es, el reino prometido de Israel vendría para quedarse. Por eso se había acercado. El reino se volvió al cielo, hermanos, con el Rey. No hay reino sin Rey, porque Israel rechazó a Jesús. Y será así hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esto será en el contexto de su segunda venida, es decir, la gloriosa. El reino sobre la tierra, mayormente, tiene que ver con Israel, el cual todavía ha de ser salvo. Romanos 11, 25, 26. El cual será el reino del milenio o el reino milenial. Evidentemente, junto con todos los de su cohorte, Munroe es absolutamente reemplacista, está claro. El reino visible en este mundo no existe, solo en la mente febril de Munroe y de miles más que no entienden o no quieren entender lo que la Biblia enseña.
El reino para Myles Munroe y cientos más, y no miles, es en cuanto a lo visible, tangible, aquí y ahora, y desde una perspectiva absolutamente carnal y material, todo lo cual anhela cualquier impío. Pero ese no es el reino de Dios, el cual dice predicar. Por contra, enseñó un verdadero siervo de Dios, el apóstol Pablo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14, 16. En otras palabras, el reino de Dios no tiene nada que ver con lo que se ve, sino con lo que no se ve. Ese reino es el que está dentro de cada verdadero creyente, por tanto, nacido de nuevo, porque el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, contrariamente a lo que enseña este falso hombre de púlpito. El reino de Dios está en cada creyente en el momento en el que nace de nuevo por el Espíritu y consecuentemente es salvo, Efesios 2:8. El reino de Dios aquí y ahora está en el verdadero creyente y nada tiene que ver con este mundo. La palabra lo dice, 1 de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El reino de Dios nada tiene que ver con este mundo que está a la espera de recibir la ejecución de su sentencia de parte de Dios. 1 de Tesalonicenses 1:10. El reino de los cielos nada tiene que ver con las cosas que hay en este mundo, ni con el amor al mismo, sino más bien todo lo contrario. Cito 1 de Juan 2:15 y 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Hermanos, Myles Munroe predica acerca de las excelencias de este mundo, las cuales todos los cristianos deberíamos buscar, poseer y dominar. No obstante, la Biblia, la cual él minimiza, dice otra cosa muy diferente. Dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Colosenses 3, del 1 al 3. Hermanos, hay mucho más que dijo este hombre, pero baste con todo esto de momento. Dios les bendiga. Amén.